perquè no pot ser que algunes persones, dintre d'una forma estés ja sublimada una de les facetes aquelles que no cal dir ni la primera ni la segona ni la tercera, podia portar sublimada una cosa d'aquelles i aquella que ja està, ja no és necessari fer-la. Vull dir que no sé si hi ha pre o post, és una cosa que cada individu, com que diu que cada un és el seu propi camí. Jo crec que no és necessari de dir és que no avancem mai tota la vegada. Fixa't bé que hi ha savis que tenen unes coses molt tontes, i persones que són molt atreçades i tenen algunes coses que són completament de verdadera sabidoria, de modo que aleshores aquest aspecte que ell ja no l'ha d'experimentar perquè ja ho té sublimat o transcendit. És a dir, que això cada un ha de saber quines són les etapes que li falta, quines són les que ja, si és senzill, si és humil ho podrà saber, si és orgullós no ho sabrà mai perquè sempre que aquí hay tot. Permets, yo con ánimo quizás de enfuscar un poco las mentes, sintiéndolo mucho, quiero decir una cosa, que en ciertas vidas ciertos aspectos del alma, de los pétalos del loto egoico, quedan subordinados a otros aspectos. Es decir, por ejemplo, hay el caso de cierto señor que nosotros conocemos que se ha dedicado toda su vida a hacer gusano de libros, a comer libros y a memorizar y todo esto, habiéndose olvidado prácticamente de los demás aspectos de este abanico que decía hasta ahora, ¿no? ¿Pero por qué? Porque precisamente o posiblemente los demás aspectos han sido ya desarrollados en vidas anteriores y en esta tienen que dedicarse plenamente a esta parte de la enseñanza para establecer este equilibrio. O sea, podemos decir lo mismo pero con otras palabras. Pues lo habíamos entendido antes, pero la verdad que lo has liado. Pero no crees que se le notaría que luego está sublimado o alterado. Es que prácticamente Aquello sería evidente. no es evidente porque uno no sabe exactamente hasta su tercera iniciación no sabe dónde está. Va balbuceando, va haciendo, no sé, palpando, hasta que no tiene la visión interna de saber cuál es exactamente su desarrollo, va haciendo aquello que de alguna manera su instinto le dicta. O sea, el maestro sabe, pero el que no es maestro va tanteando el camino. És el que t'ha dit la Míriam. Repite, Miriam, que si ya empezaremos a grabar esto. No, que quizás si no sería ya cuando una persona se enfoca totalmente sobre un aspecto, que los otros ya estén superados. Que por eso justamente entre dentro de aquel aspecto, como decía él. Que los otros pudieran ya estar superados por otras vidas o en... Lo que pasa es que no se sabe esto. No se sabe, claro. Y como la intuición se la podemos definir técnicamente como una superación de la lógica. Cuando la lógica se ha hecho espontánea, natural, entonces es que la intuición fluye sin necesidad de pasar por el vehículo intelectual. Es decir, que ya existe en un plano la verdad, y esto lo sabemos todos. Pero el caos de la verdad es lo que estamos tratando de organizar. Todos, La verdad que están todos. Aquí solamente se trata de un desarrollo de vehículo de comunicación. El principal objetivo del hombre es crear un cauce de comunicación entre lo inferior y lo superior. Y todos estamos en este trance. Como decía el tibetano, todos somos discípulos en algún grado. Incluso Cristo es un discípulo, y el logos planetario es un discípulo, y los logos solares y los logos cósmicos son discípulos de otras entidades mayores todavía. Por lo tanto es la cadena. Pues entonces todo esto hay que tenerlo presente, porque cuando encontramos una persona que aparentemente en esta etapa de su vida no desarrolla el intelecto, pero tiene una visión sintética de las cosas, o intuitiva, y te vierte unos conceptos que admira a los sabios. Entonces no se puede decir que aquella persona no tiene un vehículo propiamente interno, por cuanto ha logrado dar una visión que ha asombrado a los propios sabios. Y esto lo podríamos analizar viendo, digamos, la psicología del genio, cómo se produce el genio y cómo el genio se está expresando, y cómo se puede comprobar un genio dentro de la multiplicidad de personas corrientes como todos nosotros somos. Entonces tiene que haber unos motivos fundamentales que presiden todo este movimiento, toda esta condensación de cosas. Y para mí, lo que tratábamos de ayer es de ver si hacemos un esfuerzo para saber de todas estas cosas que condicionan.
El vehículo hay que crearlo desde el subconsciente al consciente, primero que todo es esta etapa, y después del consciente al supraconsciente. Esto es el trabajo de toda la humanidad, y toda la humanidad puede estar enfocada bien en el canal que va de la subconsciencia a la conciencia, o la que está traficando dentro de la propia conciencia, o la que va de la conciencia a la supraconsciencia. Aquí hay mucho que decir, hay mucho que meditar, y hay mucho que estar reflexionando sobre el punto este, porque todos estamos situados en un nivel determinado. Claro que tampoco es cuestión de saber exactamente cuál es este nivel, porque entonces ya entras en el camino, en el terreno de las hipótesis, de las interrogantes, y si yo soy esto, soy lo otro, y empiezan las comparaciones entre yo sé más que tú, y estas cosas. Esto invierte el proceso y empequeñece el individuo, porque el individuo superior, ante todo, no tiene conciencia de sí como los demás, tiene una conciencia superior, pero esta conciencia propia, que es egoísta, que siempre está pensando en acumular lo que sea. Igual, Dante de la vida cósmica, igual pecado es acumular cosas, que acumular afectos, que acumular conocimientos, que acumular sabiduría. Toda acumulación se basa siempre en un objetivo de egoísmo. Y naturalmente, cuando la persona empieza a trabajar en el camino espiritual, el camino queda revertido por completo. Y entonces anda despojándose constantemente de aquello que produce el mismo, que es el deseo. De acumulación, el deseo de ser alguien en el mundo físico o en el mundo espiritual. Por eso decía Cristo, los últimos serán los primeros, los humildes serán los que ganarán el reino de los cielos. Y claro, lo sabemos tanto, hemos empezado ya a rememorizar las palabras de Cristo, pero sin darle su verdadero significado, porque para mí darte un verdadero significado es entrar dentro del terreno de la práctica, de la conciencia plena, de la experiencia. De la otra manera, esto es navegar a la deriva por completo. Y no hemos nacido para navegar a la deriva, sino llevando sobre nosotros un propósito muy definido. No es el propósito de llegar a un determinado sitio, sino de llegar. Porque claro, el mundo quiere llegar a un sitio determinado. Esto siempre estamos diciendo, pero hay que repetirlo, porque todos estamos involucrados dentro de un potente deseo de llegar a alguna parte, o de crecer en ciertas direcciones, materiales, psicológicas o espirituales. Todo crecimiento ata el individuo al centro, al tronco de sí mismo. Y cuando el individuo está atado al tronco de sí mismo, entonces ya no hay posibilidad de ascender, de vivir su pequeña personalidad dentro de lo absoluto, de lo cósmico. Claro, cuando me dicen que las ideas que virtuales son muy abstractas, reconozco que es así, pero es que deben ser abstractas por completo, para poder definir una situación que no es concreta, que no es una meta definida. Porque decir que tengo un propósito espiritual no es decir tengo una meta espiritual. No sé si me entendéis. El propósito siempre busca un objetivo de síntesis. Una meta siempre depende de buscarla en cierto sitio o en cierta esfera. Y de allí no pasa. Se ha formado un objetivo. El objetivo del hombre es crear una familia y después vivir en armonía con la familia. Y eso define el aspirante corriente. Pero cuando ya no es ese aspirante corriente y fundamentalmente empieza a trabajar la síntesis interna, entonces el objetivo se pluraliza al extremo de que se hace cósmico. Entonces no buscas una meta de llegada y nada, simplemente estás viviendo. Estás forjando tu destino, estás recreándote con tu destino, estás imponiendo tu destino a la propia vida. Que no es la imposición de la vida a través de los astros, a través de las condiciones envolventes. Todas esas condiciones siempre son limitadoras de la acción individual. Me parece a mí que esto es un trabajo muy hermoso que tenemos que realizar. Incluso nuestro grupo, ¿qué persigue nuestro grupo? Un pequeño grupo de amigos con la pretensión de estar juntos y crear una pequeña síntesis como grupo,
fundiendo dentro de este pequeño grupo todas nuestras individualidades en un momento dado. Cuando estamos adquiriendo una cierta prueba de conocimiento o cuando estamos meditando sobre una cuestión importante. El proceso es simplemente seguirlo y perseguirlo, sin pretender llegar a un resultado, lo que hace el científico verdadero. El científico verdadero está investigando. No busca un resultado, sino se limita a investigar. Y la investigación es creación. Y siempre que estemos investigando, estaremos creando. Porque la investigación está tratando de penetrar esta nube de cosas conocibles de la que nos hablan los libros sagrados. Y todo cuanto hay que conocer y que no conocemos. Y cuanto hay que adquirir que no podemos adquirir. Y aquí viene ya la consideración de todo cuanto hacemos. Si se ajusta a un ideal marchito, a tradicional, atávico, no estamos fluyendo como es la propia vida, en el espacio y sin tiempo. Y decimos siempre que cuando el hombre se hace esclavo del tiempo, el espacio disminuye y crea el karma. Cuando disminuye el tiempo y el espacio se hace inconmensurable, el karma desaparece y el individuo se hace uno con lo cósmico. Y naturalmente para llegar a esta navegancia de tiempo que es la pluralidad del espacio, no hay que crear una mente que siempre está atada a la cadena del tiempo. No sé si me hago comprender. Es muy filosófico, pero es la realidad. Es una manera de decir algo que se puede decir de mil maneras. Cada cual tiene su propia técnica de expresar este sentimiento de ecuanimidad y de totalidad, o de síntesis. Incluso la mío ha nacido para dar una orientación de síntesis. Pensad únicamente lo que podría suceder en un mundo si todo el mundo tuviese una cierta medida de síntesis. No la totalidad de síntesis, sino una cierta medida de síntesis. Significa que hay paz, una cierta paz en el corazón, la paz que necesita el mundo. No ahora, en todos los tiempos, porque el individuo no ha dejado de luchar desde que nació por primera vez a la vida manifestada. Está empequeñeciendo constantemente su pequeño yo, su pequeño ser, engrandeciendo el contexto de sus metas y sus ambiciones. Pero finalmente tendrá que despertar, y naturalmente despertará por la fuerza de las cosas, no por su propia comprensión, porque la comprensión se está demostrando nula, incluso en las personas que llevan a cabo el destino de las naciones, los que están gobernando las naciones. No tienen una visión acabada de lo que es la síntesis, de lo que es la paz. Incapaces de conocer la paz, la línea de mínima resistencia es la guerra. Y esto es lo que sucede. Naturalmente, demuestra la incapacidad humana de responder al principio divino. Por tanto, yo creo que si hay muchos grupos, pequeños grupos, más grandes grupos, o grupos mayores, mayoritarios, que estén unidos dentro de unos cánones que no tienen nada que ver con el aspecto personal y egoísmo de las personas, sino que se pretenda precisamente investigar internamente y extraer conclusiones exactas y positivas de lo que estamos considerando, lo cual significa que una parte muy grande de nuestra vida se empleará en la acción correcta. Entonces hay una posibilidad de paz, y para mí esto es fundamental. Es la tónica, no de ahora, de todos los tiempos. Lo que ocurre ahora es que nuestros tiempos son muy diferentes de los del pasado, y por lo tanto los medios de enfrentamiento a la acción o la propia acción deben ser radicalmente distintos de todo cuanto fue en el pasado. Hay que darse cuenta de esta situación y en consecuencia crear el hombre nuevo, el que debe crear una nueva raza, una nueva sociedad. Que claro, vamos a decir, ahora están haciendo la sexta subraza en tal sitio o en tal otro, que son conjeturas. Nacerá la subraza sexta en aquellos individuos que se comporten correctamente dentro de la quinta subraza de esta quinta raza.
O por ejemplo, ¿dónde actúa mejor la fuerza de un rayo? ¿Aquella nación que está dentro de aquella línea de rayo? ¿O aquella otra nación que estando dentro de otro rayo distinto está cogiendo enteramente que la fuerza de aquel rayo? La consideración también, para que no nos atemos tampoco a los efectos temporales, y crear nuevos canales de comunicación entre unos y otros, y finalmente con el conjunto mayor del cual formamos parte. Ahora estamos, yo digo, en cierta manera vinculados con la obra de la jerarquía. La jerarquía siempre está con aquellos que trabajan correctamente. En la medida que trabajemos correctamente, la jerarquía nos ayudará y podemos ser capaces de establecer un vínculo con la humanidad de las energías que la energía puede canalizar a través de nosotros. Y después hay metas mayores o suntuosas avenidas de síntesis, como es el centro místico de Shambhala, y todo lo cuanto implica ser centro para los sutristas. Es decir, el centro de síntesis, el centro de la paz, ya no es el centro del amor, sino que es el centro de la paz. Se puede amar y no tener paz, pero el que tiene paz puede tener amor, con toda la pureza de la intención. Podemos amar intensamente a una persona y estar dentro del campo de acción limitador de aquel propio amor, y efectuar una serie de compromisos psicológicos basados en aquel amor, pero sin tener paz. Entonces se establece un vínculo de paz, y después que tengamos paz, todo cuanto venga será amor, sin medida, inconmensurable. Así que estamos trabajando esotéricamente, pero debe ser un trabajo muy psicológico, muy personal, diría yo, muy íntimo, que pueda ser desarrollado, que pueda ser canalizado, que pueda ser dirigido. Y todas estas cosas están dentro de este contexto que nos estamos viendo actualmente. Si todo estuviese en esta unción que tenemos ahora, ni habría guerra en el Líbano ni en las Malvinas tampoco. No comprenden. Fijaos bien el espíritu nacionalista. Cuando el espíritu nacional ha llegado a cuajar tanto dentro de los individuos, que los encierran sus pequeñas fronteras y se dicen yo soy esto, soy lo otro, y empiezan todos los prejuicios, las barreras, los prejuicios, las tradiciones de cada país, y el propio lenguaje, que es la limitación del individuo. El egoísmo. Que todo se basa en el egoísmo, precisamente. Porque el nacionalismo es egoísmo, egocentrismo. El egoísmo solamente tiene un sentido. Cuando el individuo se recrea en sí mismo, crea el egoísmo. Y automáticamente viene una era de acumulación. Y dentro del sentido de la acumulación hay las cosas, las personas, los bienes temporales y atemporales, los conocimientos esotéricos y exotéricos, los afectos, las tradiciones, todo cuanto existe en el contexto ambiental. Y el propio ambiente que estamos creando, todo está allí, en este contexto. Y nosotros estamos dentro. Somos los creadores de este contexto, y el contexto se ha convertido en la cárcel donde estamos. Entonces nosotros somos la cárcel. No viene impuesta de afuera, sino que somos nosotros, que la aceptamos, la queremos. Y no podemos vivir sin ella, efectivamente. Por tanto, existe aquí un gran trabajo a realizar, solamente en el 50 hasta qué punto estamos presos en las distintas cuestiones involucradas en el ambiente que nos rodea, en los afectos familiares, en el propio contexto, en la lucha por adquirir aquello que deseamos adquirir. Habitualmente, y estoy diciéndolo constantemente, cuando el discípulo está luchando en esa situación, deja automáticamente de ser discípulo. Y si continúa en esta dirección, deja de ser discípulo. El discípulo debe estar perdiendo cosas constantemente, sin aumentar el contenido de su karma. Y me pregunto, si os pregunto a vosotros, me pregunto a mí si es que lo hacemos así. No estamos constantemente acumulando valores en el tiempo. Son valores que deberíamos dejar
Porque esta envoltura carnal es muy limitada, muy limitativa y muy limitadora. Y a cierto tiempo se desintegra y todo cuanto hemos acumulado se convierte en aquello que nos impide volar más allá de este vehículo. Y no nos damos cuenta, estos mismos magnates que dirigen la economía mundial, que dirigen los gobiernos nacionalistas, que dirigen las guerras de las naciones, estos hombres están pecando contra la humanidad y están atándose más y más de la rueda de la muerte y del nacimiento, sin posibilidad de rectificación, porque el arrepentimiento es falso. No se puede decir te voy a matar, pero perdóname, o arrepentiste después de haber matado. Después que el hombre ha matado, contra el karma de la muerte, aunque se arrepienta. El arrepentimiento es falso, con la justificación de los actos. Todo el mundo busca justificar sus actos. En la justificación siempre existe el egoísmo del yo. El yo que se siente en peligro en ciertas direcciones. El yo que nunca podrá llegar a comprender totalmente la vida, las situaciones en las cuales está inmerso. Pues bien, todo ese proceso es un proceso que estamos viviendo muy de cerca. Porque todos tenemos problemas, todos sufrimos por algún problema. Y naturalmente, en ese sufrir no puede haber justificación. Yo no puedo justificar mi sufrimiento. Debo aceptarlo porque yo lo he provocado. Pero nosotros justificamos el sufrimiento. Decimos, sí, ha venido por esto y por lo otro. Fundamentalmente el sufrimiento es la base del egoísmo. Una persona egoísta, cuando va acumulando, tendrá que pasar por el sufrimiento. Y el sufrimiento que tiene que desgastar la rueda que lo ha lanzado a la muerte y al nacimiento, a la rueda del samsara, como se dice esotéricamente. Y a partir de aquí, vivir de otra manera, si es posible, y si no, que se atenga a las consecuencias. Y hay que hablar cada vez más en términos del primer rayo, en términos de síntesis y en términos de destrucción de las propias limitaciones. Que toda la arquitectura que constituye el yo debe desintegrarse, debe desaparecer, debe diluirse de una u otra manera en el espacio envolvente. Como se disuelven tantas cosas que por disolverse se tornan más ligeras. Hay que aligerarse de tal manera que nosotros la síntesis y el poder de accionar de acuerdo con la ley sea la misma cosa. En una de las primeras lecciones de la escuela arcana dice que el discípulo enfrenta la luz, ¿no? Y llega un momento en que toma esa antorcha de luz, le da la espalda a la luz y camina hacia atrás. Es decir, le da la espalda a la luz y camina hacia atrás. Es de alguna manera lo que el maestro tibetano llama el camino de renunciamiento. Y entonces, al final, después de un larguísimo comentario, dice que el que ha obrado de esta manera, el que ha sembrado o ha servido de antorcha para los demás y que los ha ayudado a todos y que él es el último que empuja, por decirlo así, a los demás, ese último es el más grande de todos. Por eso dice que los últimos serán los primeros. Exacto. Esta es la cuestión. Naturalmente. No, sobre lo que decías antes, a veces se puede creer que hay personas que están en una inconsciencia porque no ven una serie de cosas. Entonces yo creo que no, sino que se debe hacer dentro de esa consciencia de ver las cosas, tener conciencia de ellas, un silencio. No sé, me ha parecido que en todo lo que estabas diciendo, cuando se crea un silencio interno, viendo pero en silencio, que puedes pasar de un montón de cosas, eso debe ser una etapa, ¿no? Claro. Pero no te cuenta que el silencio no puede venir así como así, sino como el resultado de la renuncia. Tú no puedes decir voy a quedar en silencio si no estás forzado en liquidar algunas de las cosas que te impiden estar en silencio. Por ejemplo, tú tienes un problema, si no solucionas el problema no puedes estar en silencio, porque tú estás atado al problema de una u otra manera, y este problema no puedes justificarlo. Estás viviendo en esta dirección, estás siguiendo la directriz, pero tú no puedes reaccionar de otra manera. Y el problema, tú sois de la misma sustancia, la misma esencia. Y naturalmente el problema del hombre consiste en lo que decíamos ayer. En la renuncia existe una transmutación,
una transmutación que convierte todas las cosas existentes en la mente, o sustancia mental, shita, como se llama, en esencia mental. Y finalmente la esencia mental se convierte ya en la liberación o la iniciación, en lo que queráis significar. Pero todo definitivamente se halla en la misma dirección, en el mismo sentido. Es un grabanón sobre la pequeña personalidad y va ascendiendo poco a poco hasta que él se convierte en la propia síntesis. Y claro, no pueden decir esto es el resultado del desarrollo, porque yo eliminar o porque llegar al silencio, porque todo el mundo pregunta ¿cómo llegar al silencio? El silencio mental, por ejemplo, debe ser el resultado de haber eliminado los conceptos mentales o las conclusiones mentales o las imágenes mentales. No se puede llegar por un acto de voluntad simplemente, a menos que el acto de voluntad se convierta en decisión y constante trabajo de destruir todo aquello sobre el cual ha creado la arquitectura de su propio ser, que se basa siempre en las acumulaciones de las cosas del pasado, como decíamos ayer. Estamos condicionados de tal manera con el pasado que el presente es irreal por completo y el futuro más fantasmagórico todavía. Es decir, vivimos siempre dentro de esta esfera de conclusiones y de aptitudes y de cualidades que es el pasado. Y no digo que el pasado no tenga cosas buenas, que todo depende del grado de afinidad de nuestra conciencia con aquello que produjo el pasado. Definitivamente es una secuela de hechos acumulados, y a eso se le llama también conciencia. No podemos separar una cosa de la otra. La conciencia y el recuerdo son la misma cosa. Ahora bien, cuando la conciencia se está imponiendo en cierta manera al contexto de su pasado, se da un punto de apertura hacia el futuro, y a esto técnicamente se llama intuición. La intuición es la revelación del futuro en el presente, cuando el pasado deja de actuar en la conciencia. Siempre lo veremos así, siempre que se analice el asunto de esta manera tan trascendentemente psicológica, se verá, siempre desde una verdad atalaya, que todo es cuestión de enfoque. Hay personas que viven enfocadas en el aspecto subconsciente, otras en la conciencia y otras, muy pocas, en la supraconsciencia. Las que se enfocan en la supraconsciencia adquieren finalmente la iniciación y están más allá de los efectos temporales. Y la conciencia que está dentro del propio contexto de lo que es el presente y está traficando ahora con el aspecto supraconsciente y otras veces ahora con el aspecto subconsciente, creando así las bases para la estructura que debe ser la conciencia en el centro del pasado y el futuro. Y naturalmente, como os decimos siempre, debe estar muy atento para ver dónde enfoca la dirección. Una persona que está viviendo en el presente enfocada en el futuro también peca, tanto como aquel que está enfocado en el pasado, en la subconsciencia. Porque la única manera de resolver el gran problema es estar atentos al presente, a lo que estamos haciendo ahora. Porque entonces, si estamos muy observantes y atentos a lo que estamos haciendo ahora, el pasado que está todavía inconsumado deja de gravitar sobre la conciencia. Entonces, hay un aspecto transmutador dentro de la propia conciencia que convierte cada uno de los átomos de la subconsciencia, si lo puede decir así, en supraconsciencia, o en átomos supraconscientes, si nos atenemos a la teoría molecular del universo. Un pensamiento, por ejemplo, está compuesto de un sinnúmero de átomos o moléculas mentales. Un deseo es lo mismo. Hay que hacer la vida muy técnica, muy científica, para llegar a comprender esta cuestión y hacerla cada vez más asequible al científico de nuestros días. Porque desde el momento en que el científico se le presente el esoterismo a su manera, hablándole de esta manera tan científica, como hacen los ángeles,
Los ángeles hablan científicamente siempre porque son los señores de la energía. Entonces, el científico sea esotérico, no es que no lo sea en sus argumentos, en sus trabajos, sino la totalidad de su ser. Y tal como dice Leonardo a veces, el científico es el que quiere salvar toda la humanidad de la última guerra mundial, la del último desastre. Porque es el que sabe las consecuencias. Actualmente sabemos que la guerra es una acumulación física de moléculas enfocadas en el plano mental y que están gravitando constantemente en la mente de los seres humanos, llevándolos a conclusiones erróneas y a conceptos que están más allá, digamos, de las previsiones del propio Creador. Ahí está, digamos, un toque de atención para los propios esotéricos. Yo algunas veces, cuando hablabas anteriormente de los problemas, yo he pensado que muchas veces necesitamos las personas un entrenamiento para poder saber qué es un problema y qué no es problema, pero que nosotros lo convertimos en problema. En este caso ya salvaríamos una parte del peso en nuestra vida, porque la mayoría de problemas son de tipo emocional. Creemos que no nos quieren bastante, creemos que no debemos separarnos jamás de aquellos que hemos querido, creemos todo esto, y esto crea problemas, pero son los problemas que si se agudiza la mente, si se avanza de verdad, esto tiene que dejar de existir. O sea que el problema se disuelve solo cuando nos contentamos bien y pensamos que aquello no es un problema, es nuestro deseo. En este caso es un estudio a qué nivel, a nivel emocional, que es donde se mueve la humanidad, la parte más importante de la humanidad. Y este aspecto emocional es el que hay que dilucidar hasta el último átomo, porque todos estamos presos en él, más o menos. Unos porque quieren que sus hijos les amen más, otros porque creen que tienen derecho a cosas que no poseen. En fin, este aspecto emocional es el que a las personas, la mayoría, dicen que es un problema. Un problema para mí es la falta de salud o la falta completa de medios económicos, esos problemas graves. Pero los demás, muchas veces la humanidad tendría ya a estas alturas que haberlos trascendido. Y esto cada uno unilateralmente podría empezar este trabajo ya. Este trabajo de limpiarse de problemas, de ser uno mismo, o sea, que ser los que pueden vivirlo saben lo hermoso que es. Solamente hay una cosa, y es que ningún problema puede ser resuelto en el propio nivel donde se ha producido. Hay que ascender a un nivel superior para verlo en proyección y en toda su inmensidad para poder resolverlo. Naturalmente que el ser humano es típicamente emocional y por lo tanto los problemas son típicamente emocionales. Existen pocos problemas que tengan carácter eminentemente mental, porque hay pocos hombres que piensen realmente. Existe una tendencia del hombre a repetir los pensamientos ambientales e incluso recrearse con los pensamientos ambientales, pero no existe un movimiento de quietud como el cielo, que por su propia profundidad haga que esos pensamientos se disuelvan en su propia esencia, o dicho de otra manera, que la sustancia de todos y cada uno de los pensamientos, en virtud de la transmutación de la intención, de la atención y del propósito, se conviertan en esencia. Una esencia que una vez elaborada conduce a la iniciación. No se puede separar tal iniciado de la esencia. Y la esencia, naturalmente, se adquiere por grados, como deben ser las cosas de la vida. Cuando la sustancia material se convirtió en esencia en el plano físico, vino la primera iniciación. Cuando la sustancia de los deseos se ha convertido en esencia del sentimiento creador, se adquiere la segunda iniciación. Cuando los pensamientos, la sustancia de todos los pensamientos dentro de la mente se han convertido en esencia mental, se adquiere la tercera iniciación y el hombre es señor de los tres mundos. Después viene la elaboración
a partir de la destrucción del cuerpo causal en el tercer plano de la mente, cuando la fusión de los fuegos latentes de la materia, los de la mente y los del espíritu, destruyen el cuerpo causal y convierten la substancia de este cuerpo en la esencia que lleva la cuarta iniciación. Y a partir de aquí van sucediéndose, siempre transformando la sustancia de cada plano superior, de una esencia superior todavía, las distintas iniciaciones, no solo del hombre, sino también de los logos, de los dioses, del universo. Pero todo siempre es lo mismo. Hay que dejar a un lado todo aquello que constituyó un peldaño para afianzarse hacia arriba. Una vez se ha dado el paso, el peldaño debe ser destruido. Por lo tanto, cuando se habla de renuncia, ya sabemos esotéricamente lo que se quiere significar. Y es quemar las naves, como se dice históricamente, para no retornar. Aquel que retorna, de la categoría que sea, siempre queda limitado por la sustancia de aquello que no pudo consumarse en esencia. Y todo el proceso entonces es a ver cómo va a reemprender el camino entre la sustancia, convirtiendo en esencia, transmutando constantemente todo cuanto le llevó a los pináculos que luego trajo otra vez al mundo de las sustancias. Parece un sueño, ¿verdad? Pero es que es así, es una verdad. Lo estamos realizando constantemente. Sin darnos cuenta, estamos transmutando cosas. Y que cuando existe más esencia que sustancia, el iniciado no tiene ni sueños ni recuerdos, sino que tiene una conciencia ininterrumpida en todos los planos, porque no tiene ningún punto de seguridad donde agarrarse, porque conforme va creando va destruyendo, y esto que parece una paradoja significa la liberación. Es un tejer y destejer constante hasta llegar a la consumación total, que nadie sabe de cuál naturaleza es, porque no sabemos lo que es la naturaleza de la liberación. Solamente sabemos que es un movimiento constante, que hay que seguir, no hay que detener o estar oponiéndose o resistirlo. El movimiento es movimiento siempre. La liberación es un movimiento, la iniciación es un movimiento, la transmutación es un movimiento. Me refiero a la transmutación que va de la sustancia a la esencia. Samsara también es movimiento. ¿Y tanto? Y Nirvana, que sería lo opuesto, sería el hundir esta esencia. Bueno, esto es una comparación muy budista, pero sería el hundir esta materia de luz transmutada en la luz mayor. Esto sería ya el Nirvana, la identificación del Padre y del sujeto, por decirlo así, del Padre y del Hijo, en la misma esencia monádica o logoica, ¿no? Naturalmente. Pero ambas justifican el fin de la se complementan perfectamente. Pero aquí estamos hablando de una manera muy filosófica, quizá muy esotérica, y me pregunto hasta qué punto nuestra mente puede captar tal significado. No de comprenderlo, no de actualizarlo, este significado, porque un acto comprendido debe ser lógicamente un acto consumado, no debe constituir un recuerdo. Cuando el conocimiento se comete en recuerdo, ya estamos atados nuevamente a la rueda del conocimiento, que no es la rueda de la iniciación o el movimiento de la iniciación. La mayoría de gentes que tienen conocimientos no son sabios, son eruditos. Un hombre puede tener muchos conocimientos y ser estúpido, y que me perdonen, porque la estupidez siempre es un símbolo de acumulación en el tiempo de cosas que no pueden ser trascendidas. Y todos estamos en este momento, en este nivel en el cual tratamos de transmutar muchas cosas que hay dentro del corazón y que nos impiden llegar.
De hecho, mi hermano está ahí ya, esperando la decisión, el trabajo, la actividad. Solo falta la decisión perfecta, la de la comprensión más la acción, que debería ser un movimiento simultáneo y que, sin embargo, entre la comprensión y la acción pasan muchas vidas. ¿Os dais cuenta el problema? Y el por qué el tibetano nos dice siempre, cuidado con adquirir demasiados conocimientos sobre no importa qué tipo de materias, porque luego el propio conocimiento os va a vapulear, os va a arrastrar, os va a hundir por el peso de la propia acumulación. En cambio, es curioso que el maestro tibetano, siendo considerado como el maestro que más sabe de la jerarquía, es curiosamente de segundo rayo, y además curiosamente de quinta iniciación. Entonces hay aquí un par de, no digo de incongruencias, pero es que no lo acabo de entender bien. Se dice Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. No, la jerarquía es el centro donde el amor de Dios se manifiesta, y la humanidad el centro donde el plan se lleva a cabo, ¿no? Es decir, pero es curioso que nunca se ha incidido, a pesar de que tú últimamente lo estás mencionando más, el centro de la jerarquía como centro distribuidor de amor. Sí. ¿No? Es curioso, no entiendo esta trilogía, este triángulo de energías, de fuerzas, de síntesis de los 7 aspectos en total, ¿no? Sí, bueno, pues la naturaleza es así, es plenaria, por lo tanto hay que aceptar. Primero, un centro común de reunión de todas las fuerzas. Hay 2 trinidades y un centro de comunicación, que es, por ejemplo, el hexágono, porque resulta que son 2 triángulos más un punto en el centro, que significa el logos planetario, o Sanat Kumara en este caso, y los demás señores de rayo. Y la función de Sanat Kumara es el primer rayo en este caso, el centro de todo el movimiento. Pero el conocimiento del movimiento no es la conversión en el propio movimiento, y es muy corriente que un Shoan o el propio Mahashoan, que posee la 7ª iniciación, le pida al maestro tibetano ciertas indicaciones basadas en el gran conocimiento que tiene el maestro tibetano de todos los aspectos cósmicos, porque ha pasado una infinidad de vidas dedicándose a esto como un servicio a la raza. Bueno, esto se ha hecho en las ramas, muy vinculado con el maestro tibetano, que ha pasado una serie de vidas documentándose para hacer asequible a la humanidad de hoy libros tan interesantes como la doctrina secreta, el fuego cósmico, los 7 rayos, o los libros que ha comunicado a la humanidad. No tiene que ver la evolución espiritual con la evolución del conocimiento. Es decir, que aparentemente tienen más conocimiento que los propios maestros superiores. Sin embargo, como categoría iniciática no están en aquel nivel. Vemos a veces que hay alumnos que aventajan al maestro en ciertos casos, en ciertas cosas. No en todas, ¿verdad? Pero en ciertos casos sí. ¿Y acaso a veces no nos asombra, no nos extraña la pregunta de un niño? Sin darse cuenta nos obliga a pensar en forma cósmica, a la cual no estamos habituados, ¿verdad? Es el proceso máximo. Pues bien, pues existe esta cosa. El tibetano se ha especializado en cosmología desde hace muchas vidas. Ya cuando era un simple aspirante, ya estaba trabajando en esta dirección. Porque en una de sus encarnaciones primeras, trabajó en la China, documentándose con todo aquello que constituyó toda la esencia del Tao. Trabajó en Egipto, antes de las primeras jerarquías, como el propio Hermes Trismegistus. Y esto no se ha escrito todavía. Y ha trabajado también en Grecia, y en parte fue uno de los impulsores de la gran cultura helénica. Después pasó al Tíbet, y es uno de los grandes lamas, el mejor lama, diría yo,
que existe en el Tíbet, por lo que sabe, por lo que desarrolla, y porque, tal como se dice, es el comunicador entre el primero y el tercer rayo, y también el comunicador entre el primero y el segundo, porque trabaja bajo las órdenes o bajo la advocación del Manu y del Bodhisattva, o del Cristo y el Manu, el Señor de la raza, el Señor de las religiones. Pero claro, esto hay que interpretarlo aún de una manera muy humana, sin querer penetrar en la maravilla de lo que es lo divino. Pero damos cuenta que si estamos muchas vidas especializándonos en cualquier cosa, seremos técnicos en aquella cosa, sin que por eso seamos mayores que otros que nos gozan de este privilegio. Ahora hay que aclarar esto, porque lo mismo se dice en su propio libro Iniciación Humanista, habla de él, de sí mismo, como el maestro que sabe más de cosmología, y no lo dice para engrandecerse, sino para significar un hecho, el hecho de que realmente sabe más que otros. No dice soy más que otros, sino que cuando habla el Manu o del propio Cristo, habla en un sentido humilde, deseando servirles. ¿Os habéis dado cuenta? Las declaraciones del maestro tibetano. Bien, vamos a dejarlo por ahí, porque esto es muy profundo. El mensajero de los maestros. Hay también una gran relación entre el maestro tibetano y el planeta Mercurio, del cual se habla muy poco. Estando en la propia línea del señor Buda, habiendo sido uno de los mejores discípulos de Buda, cuando estuvo Buda aquí en la tierra,